El inicio del fin que está más cerca que nunca en Shingeki no Kyojin, la revolución, la destrucción de todo lo que conocemos a día de hoy en esta serie parece ser más cerca que nunca, o al menos eso nos están haciendo ver durante este capítulo número 71. Bienvenidos al análisis y explicación de este capítulo 71 de la última temporada de Shingeki no Kyojin, que viene cargadito con un montón de información interesante que hoy vamos a explicar detalladamente aquí, así que dentro intro y empezamos con el análisis de este capítulo de Shingeki no Kyojin. Comenzamos el capítulo en la habitación donde se encuentra Annie cristalizada. En la misma, Armin es interrumpido por Hitch cuando este estaba a punto de tocar esta cápsula, estaba a punto de tocar a Annie, un acto que está prohibido y que nadie puede hacer seas quien seas en Shingeki no Kyojin. Armin se justifica alegando que ya que él es un titán también de los especiales, quizás al tocar esta cápsula pueda heredar o pueda al menos transferirse algunos de los sentimientos y emociones que Annie tiene en su interior, pero nada más lejos de la realidad. Lógicamente Hitch y el propio Armin saben que esto es una mera excusa, ya que lo que él simplemente está haciendo es un poco desahogarse con Annie, una persona que ha sido su amiga durante mucho tiempo y a la que le está intentando demostrar algo más allá que la amistad. Es decir, estamos viendo que Armin siente muchas más cosas que amistad por Annie. Ya a las afueras de esta habitación, Hitch le pone al día de las últimas noticias que se están propagando por la isla Paradis, en las que se difama por completo al ejército y donde se cuestiona también el encarcelamiento de Eren Yeager. Aquí podemos ver ya el miedo latente dentro del propio ejército de Eldian a que los ciudadanos de la propia isla empiecen una revolución interna para sacar de esta manera de la cárcel al propio Eren, y esto es algo que en parte tiene cierto sentido. No es algo que compartamos todos los que sabemos la historia en su conjunto, pero pensad que los ciudadanos de esta isla simplemente han recibido noticias de Floch, un personaje que está completamente aliado a Eren, y en este sentido Floch les ha dicho a todos los ciudadanos que la única salvación para que Eldian pueda resurgir de todo lo que ha pasado durante estos 100 años reside en el poder de Eren Yeager, reside en que este personaje salga de esta celda y pueda acabar con cualquier rival que se les interponga. Y en este sentido están pintando también al ejército como de que están encarcelando a Eren más que nada sin motivo aparente, ¿no? Sin ningún tipo de explicación racional, cuando estamos viendo que Eren está encarcelado por haber desobedecido a los principales comandantes del cuerpo de exploración. Ante el peligro de una guerra civil en Paradis, el capítulo nos retoma esa conversación que dejamos pendiente anteriormente entre el comandante Pixis y Yelena. Ya metidos en materia, Yelena confiesa al comandante Pixis sus sospechas, y es que sí, ella ese día en esa celebración del tren fue a hablar con Eren, se encontró cara a cara con el heredero del titán fundador, y aquí vemos como la versión de Yelena se empieza a tambalear de una manera o de otra. Estamos viendo que por una parte al principio confiesa que ella en ningún momento tenía intención de traicionar, en ningún momento tenía la idea de instigar a Eren a que hiciera todo lo que hizo, que no fue para nada idea de ella, simplemente quiso hacerlo como una manera de instigar a el propio ejército de Eldian a que empezara a tomar acción y que se dejara de tantos diplomas, tratados y demás. Sin embargo, después de una de las frases de Pixis, parece como que Yelena cambia el chip, cambia esa sensación que nos está transmitiendo en esta conversación y desvela que su intención era instigar a Eren a realizar lo que hizo, para hacer un gran daño a Marley, para acabar con este territorio, con toda esa gente que les ha sometido durante tantos años, y que incluso para su propia sorpresa, para la propia sorpresa de Yelena, un personaje que está a favor de lo que Eren está haciendo, fue incluso más daño el que propagó Eren a la ciudad de Marley que el que ella misma estaba esperando. De esta conversación entre Yelena y Pixis se me quedan un montón de dudas respecto a las intenciones reales de este personaje, porque por un lado al principio está diciendo que ella se reunió con Eren simplemente para conocerle en persona, un personaje al que ella misma admira, pero después de un rato empieza a confesar que sí, que ella fue la que instigó un poco a que Eren realizase ese ataque, aunque no esperaba ese gran daño que hizo después posteriormente en Marley. Por todo ello me quedan bastantes dudas de qué intenciones reales tiene Yelena y de si Zeke realmente es un aliado o, como os dije en el capítulo anterior, está utilizando también a Eldian para sus propios fines. Y es que Yelena, más cerca del arrepentimiento o del dolor por lo que Eren ha hecho, manifiesta su clara admiración por el portador del titán fundador. Habla de divinidad y de que junto con su hermano Zeke van a salvar a la isla Paraíso, van a acabar con todas las injusticias y con las desigualdades por las que han estado sometidos durante más de 100 años. Este pensamiento ya lo hemos visto en otros personajes anteriormente, véase el caso de Floch, por ejemplo, el cual
ha empezado a filtrar un montón de información falsa, entre comillas, o al menos tergiversada de la realidad entre el pueblo eldiano. Así que por ende, esta conversación de Yelena y Pixis nos muestra aún más clara esta partición dentro de la Isla Paraíso, en dos bandos muy claramente diferenciables. Por un lado, la gente pacifista, por decirlo de alguna manera, y que busca el diálogo y acabar por fin de pegarse los unos con los otros, gente del estilo de Pixis, gente del estilo de Hanji y demás, y por otra parte, los ahora llamados jaegeristas, aquellos con una mentalidad como Floch o Yelena que siguen los pasos de Eren y que están a favor de todo ese destrozo que ha hecho este personaje en Marley, tanto a soldados como a propia gente inocente, ¿no? Que no tenía nada que ver en este conflicto interno de Marley y Eldian. Y es que en este punto ya deberíamos dejar de hablar de eldianos y voluntarios y marleyanos y demás, ya que tanto en la conversación de Hanji con Oyamkopon como en la posterior reunión de los principales cargos del ejército eldiano, se están dando cuenta de que todos los voluntarios que vinieron con Yelena a la Isla Paraíso no sabían nada de lo que este personaje hizo con Eren, no sabían nada de esa reunión, no sabían nada de ningún plan que querían llevar a cabo tanto Zeke como Yelena. Pero entonces, si los voluntarios no forman parte de este grupo de jaegeristas como nos están haciendo ver en Shingeki no Kyojin, ¿qué personajes, quién forma parte de este ejército? Porque lógicamente no solamente está Eren dentro de él, vemos que hay mucha gente pro Eren, entonces ¿quién forma parte, ¿no?, de este grupo de jaegeristas si no son los voluntarios? Pues en efecto, muchos de los soldados del propio ejército interno de Eldian están a favor de lo de Eren, ya no se encuentran con el cuerpo de exploración, ya no se encuentran bajo el mandato del comandante Pixis, han desertado, por decirlo de alguna manera, y ahora se encuentran bajo el cargo de Eren, ¿no?, bajo esa estela del personaje que supuestamente les va a salvar de toda la destrucción de la humanidad. Y es que en un primer momento podemos pensar que, bueno, es una facción, por decirlo así, dividida del propio ejército de Eldian y que realmente no van a tener como intención matar a este ejército, simplemente su objetivo es fuera de los muros, no más allá de la Isla Paraíso. Pero es que estamos viendo que durante este propio capítulo fueron los propios jaegeristas quien ocasionaron la muerte del comandante de todos los jefes de la Isla Paraíso, del comandante Darius, a causa de esa explosión que se encontraba en esa silla que casualmente un grupo de soldados dentro del cuerpo de exploración le había llevado a la habitación de Darius. Es decir, que ya estamos rozando esa línea de incluso traición dentro del propio cuerpo de eldianos, ¿no? Podemos pensar al principio que esta facción simplemente está luchando también por los intereses de la Isla Paraíso, pero es que nada más lejos de la realidad. Realmente ahora ya no tienen esa intención, ¿no? Ya no tienen esa necesidad de proteger a nadie, simplemente van por sus propios intereses, incluso si tienen que matar, en este caso, por ejemplo, a sus jefes o a personas que han estado con ellos durante un montón de años. Darius era uno de los comandantes más longevos en el ejército del cuerpo de exploración y del ejército de Eldian, y se lo han cargado sin titubear, sin ningún tipo de preocupación, encima utilizándole como una imagen para que el resto de los ciudadanos que estaban en la puerta de su despacho, en la puerta de ese edificio, se dieran cuenta de que esa explosión había sido culpa del ejército marleyano en vez de que habían sido ellos mismos que lo habían hecho. Es decir, están utilizando a su comandante jefe para que nadie sepa de su existencia, de los jaegeristas, y a la vez generar aún más odio y rencor dentro del pueblo eldiano, del cual ya tiene rencor de por sí, porque saben la verdad, saben lo que ha pasado, y encima ya vienen calentitos de todo lo que Floch les comentó, de todas las noticias del periódico. Es decir, que si ahora a todo eso le suman que han visto al máximo dirigente de Eldian salir por los aires, lógicamente todo esto va a generar aún más odio dentro de estos ciudadanos. Y en este punto podemos pensar en el porqué de esto, ¿no? ¿Por qué los jaegeristas han matado a compañeros con ideales parecidos? Básicamente por lo que hemos hablado en capítulos anteriores, porque ya no hay buenos ni malos, ya no hay eldianos contra marleyanos, ya no hay una raza contra otra, ya no hay una sangre contra otra. Esto es ya una guerra entre diferentes grupos humanos, en los que cada uno ve las cosas de una manera, defienden sus propios ideales y buscan sobrevivir por encima de cualquier cosa. Como la vida misma, al final el ser humano se agarra a cualquier circunstancia, a cualquier razón de ser para sobrevivir si toda su gente de alrededor corre peligro, ¿no? Esto es la facción jaegerista, han sacrificado a una persona que relativamente era importante para ellos por sus propios intereses, ¿no? Porque el comandante Darius quería transferir el poder de Eren a otra persona de más confianza y de esta manera terminar con esa sensación de tensión que se
se estaba viviendo durante estos capítulos dentro de la Isla Paraíso. Pero es que esto también lo ha hecho Marley durante 100 años, ha tenido sometida a la Isla Paraíso, y esto también lo hizo el ejército de Eldian durante miles y miles de años anteriormente a todo lo que conocemos como tal en Shingeki no Kyojin, todo lo que pasó con Ymir en el pasado, el rey Fritz y demás. En esa época la gente que sometía a la población mundial era el ejército eldiano, es decir, que todos al final tienen su parte de culpa en esta guerra que está ocasionándose ahora mismo. Así que por ende ya el verdadero enemigo es el propio ser humano, ya no hay bandos como tal de Eldian contra Marley, ni nada por el estilo. 3 sectores principales donde deberíamos enfocar nuestra atención. En primer lugar, el ejército eldiano, formado por Hanji, Pixis y demás, que están intentando prosperar como nación a través del diálogo, ¿no? A través de las palabras, a través de hacer ver al resto del mundo que no son demonios, que no buscan la matanza como tal. Por otro lado, tenemos también a los jaegeristas, una facción de este ejército mucho más radical, mucho más revolucionaria y que justifica todos los medios si el fin es el que es, ¿no? Que es la liberación del pueblo de Eldian, independientemente de que tengan que matar a civiles o no. Y por último tenemos ya el enemigo, entre comillas, de la serie desde el principio, que fue el ejército de Marley, que bueno, de momento está un poquito apartado porque nos estamos centrando en la guerra interna que se está labrando en la Isla Paraíso, pero también es una fuerza que va a estar, ¿no? En esa posible guerra que se puede llegar a dar. Y es que ahora ya en todos los bandos hay gente de todo tipo, eldianos, marleyanos, colaborando, y el cuerpo de voluntarios o el propio clan Azumabito, ¿no? Cubriendo las espaldas de Mikasa, que se autorreconoce ya como eldiana. Lo que al principio parecía una guerra entre dos bandos y ya está, ahora va mucho más allá de la sangre, sino que ya estamos entrando en intenciones y en ideologías, algo un poco más trascendental, ¿no? En esta historia. La desconfianza entre el cuerpo eldiano es cada vez mayor, y más aún cuando la mayoría de jaegeristas provienen del cuerpo de exploración. Sin embargo, antes de que se origine otro conflicto interno dentro del ejército eldiano, aparece el comandante Pixis y expone las intenciones reales que ahora mismo él tiene una vez que ha tomado el cargo, ¿no? Lógicamente, porque ahora Pixis es uno de los mandamases dentro del propio ejército, así que nos desvela un poco las intenciones que tiene para solucionar de alguna manera todo esto. Estas intenciones no son otras que algo lógico, ¿no? Reforzar la seguridad en History y Zeke, objetivos más que claros para la facción jaegerista ahora mismo. Una vez liberado Eren de esa cárcel en la que ha estado durante varios capítulos, su primera intención va a ser, al igual que dijo Zeke en su momento, reencontrarse con su hermano, y de ahí comenzar el plan del propio Zeke, del cual sabemos ahora mismo muy poco, pero del que podemos empezar a intuir algunas cosas. Sin embargo, esto es algo que va a ser el objetivo prioritario de los jaegeristas, por lo tanto veo bastante lógico, ¿no? Que el ejército de Eldian intente reforzar la única, por decirlo así, pieza clave que les queda dentro de este ajedrez al que Eren está sometiendo al propio ejército, que ha luchado por también sus propios ideales. El discurso de Pixis continúa, y ante una situación tan caótica como esta, todos buscan de alguna manera una situación, una solución en su nuevo comandante jefe, pero nada más lejos de la realidad. Pixis confiesa que la única solución a todo esto es rendirse al grupo jaegerista. Ellos tienen el titán fundador ahora mismo, ellos tienen todo el poder de Eren, esa bestia que estamos viendo que es en Shingeki no Kyojin, y que su única solución es utilizar a Zeke como moneda de cambio para que el pueblo eldiano pueda seguir prosperando, puedan de alguna manera llegar a un acuerdo con los jaegeristas para que el retumbar comience a ser un experimento más que un arma de guerra como tal, que prosigan desarrollándose y que les dejen todo lo relacionado con la liberación de Eldian, todo lo relacionado con el sentido bélico al cuerpo de jaegeristas. Y aquí estamos viendo lo que hemos comprobado desde la primera temporada. El ser humano está siendo sometido por los titanes, el ser humano sometido por el poder de una fuerza superior a él. En la primera temporada y en la segunda, sí, el cuerpo de exploración se sacrificaba, ¿no? Los eldianos sacrificaban sus vidas por saber más allá de los muros, por saber cuál era el origen de todo eso, por qué tenía que morir sus compañeros simplemente porque bestias pardas aparecían de la nada. Ahora se sabe el porqué de todo eso y, sin embargo, Pixis va a abdicar, va a dejar que el cuerpo de jaegeristas tome las riendas de algo que puede provocar la destrucción masiva de la humanidad. Y todo esto lo está haciendo ¿por qué? Porque no pueden luchar contra los jaegeristas, es que no pueden hacerlo, sin más, no hay otra razón de ser. No es que Pixis esté elaborando nada ni que quiera traicionar al propio cuerpo de Eldian ni nada por el estilo. Pixis sabe que la muerte de Darius no puede ser en vano, que por todo lo que han estado luchando, que es la liberación, ahora mismo se puede ir al garete si empiezan una guerra civil con los jaegeristas, de la cual ya de por sí van a partir con muchísima inferioridad. Así que aquí vemos esas caras, ¿no? De tensión, esas caras de rabia, de desesperación en las que el comandante Pixis
Pixis ordena a todo el ejército que no hable de su comandante Darius, que eso ya forma parte del pasado y que ahora deben actuar para que esa muerte no sea en vano, al igual que las otras tantas de sus compañeros en otras temporadas anteriores. Esto es un poco también esa explicación de la gente que dice que Shingeki no Kyojin está tornándose en un anime que no tiene nada que ver con el principio. Realmente es exactamente lo mismo, pero en la que los intereses ya no es el misterio por conocer qué es lo que hay fuera de los muros, sino ahora mismo es una pelea de ideologías, una pelea bélica y una pelea política. Pero al final con los mismos medios y con las mismas sensaciones de impotencia que en las primeras temporadas. En fin, finalizamos el capítulo con esa banda sonora increíblemente épica en la que vemos como Falco y Gaby han llegado ya a ese restaurante donde van a comer junto con los padres de Sasha y algunos marleyanos. Veremos qué pasa porque esto todo me huele un poco raro, aparte de esa banda sonora tan tensa en un momento que realmente parece no tener más allá de importancia. Veremos qué pasa ahí. Y poniendo el broche de oro a este capítulo, vemos como mientras Hanji y los demás están dispuestos a saber más de las intenciones de Yelena, ya que no se fían nada de ella, lógicamente después de todo lo que está pasando aún mucho menos, antes de que ellos intenten encontrar esta explicación, vemos como dentro de la Isla Paraíso se encuentra Pixis, y esto me da a pensar que quizás haya más marleyanos infiltrados dentro de la Isla Paraíso, no lo sé, puede que se dé ahí esa especie de contraparte de lo que Eren hizo en Marley, pues que ahora los marleyanos lo hagan en Eldian. No sé muy bien cuál es el plan ahora mismo, pero lo que está claro es que está infiltrada adentro, veremos qué pasa, porque esta banda sonora final de toda esa reunión de Gaby y Falco con los marleyanos en ese restaurante, que Pixis esté por la zona y demás, es algo que me huele muy feo. También veo a Zeke muy tranquilo, la verdad, no sé qué puede pasar. Desde luego que se nos vienen capítulos muy tensos porque ya estamos llegando a esa recta final y todo ese diálogo, toda esa política que hemos visto en estos capítulos se va a terminar y va a empezar ya las consecuencias de todo lo que estamos viendo ahora mismo. El grupo jaguerista está liberado, no pueden hacer nada tampoco para detenerlos, veremos qué pasa con todo eso. Así que con el retumbar bajo la manga del grupo de Eren y los demás, pues concluye el capítulo, concluye este análisis del episodio 71. Espero que os haya gustado como siempre, ya sabéis que me podéis dejar un like para continuar con esta serie que subimos todos los lunes. Si tenéis alguna opinión respecto a este capítulo, qué pensáis que va a pasar con los jagueristas, si estáis a favor de ellos o no, sobre todo me interesa también saber de qué lado estáis en todo esto en Shingeki no Kyojin. Si no estás suscrito, pues ya sabes que puedes suscribirte también por aquí abajo para estar al tanto de los próximos vídeos de Shingeki no Kyojin y de otras series que estoy comentando por el canal. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, chicos, y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.